Palabras más, con Álvaro García. Hola, nuestro primer invitado de hoy no necesita de una presentación muy extensa. Permanentemente lo vemos interviniendo directa o indirectamente en varios de los más importantes asuntos de nuestra política. Unos lo quieren mucho y otros no lo quieren nada. La verdad, son muy pocos para quienes su forma de ser y de hacer política resulta indiferente. Lo cierto es que seguramente, después de la publicación de un nuevo libro de corte autobiográfico, saldrán a la luz varias facetas de su vida que podrían explicar algunas de sus posiciones y visiones. Senador Roy Barreras, bienvenido a Palabras Más. Hola Álvaro, muchas gracias a los televidentes, un placer estar aquí hablando de un libro en Palabras Más. Bueno, ese libro de abajo hacia arriba, corte autobiográfico, ¿por qué publicar ahora un libro de autobiografía con detalles de lo que ha sido su historia, de la historia de su familia justo en este momento? Bueno, la verdad, primero el libro no es mío, el libro es de Ángel Becasino, el escritor y populista argentino. Él empezó a hacerme una larga entrevista desde el año pasado a propósito del proceso de paz. Originalmente el libro era exclusivamente para revelar, digamos, secretos de la negociación que pudo poner fin a esta guerra de 52 años y del papel que jugamos en ese proceso. Pero a lo largo de la conversación, como Ángel Becasino es un muy buen interrogador, empezó digamos, a sacarme cosas que a mí no se me ocurrió haber contado nunca, y él decidió con Editorial Planeta, porque pues el libro es de ellos, darle, digamos, esa presentación, y el libro contiene algunos asuntos que tienen que ver con intimidades del proceso de paz que no se conocen, pero también terminó por recoger una cantidad de intimidades personales que yo seguramente en otras circunstancias no hubiera contado, pero de las que estoy orgulloso. Digamos, es la historia de la vida de un colombiano común y corriente que seguramente le dirá a la gente, mire, este es uno de nosotros, un tipo que vino de abajo hacia arriba. ¿Cómo fue, digamos, el proceso de empezar a descubrir en ese trabajo de entrevistas detalles y recuerdos de su vida personal, de su familia, que, como usted mismo dice, no había pensado compartir con nadie, o por lo menos no con el público? Sí, no, a ver, hay una curiosidad que entre otras cosas no está contada en el libro, y le quiero decir, Álvaro, que este amable programa lo estaba pensando mucho, porque aquí en Palabras Más voy probablemente a contar por primera vez lo que no he contado nunca, porque además estamos grabando este programa justo unos días antes de que el libro se haga público. Pero esto que le voy a contar, a propósito de su pregunta, nadie me lo había preguntado, y no está en el libro, y es que empezamos a conversar sobre la manera en que yo pude establecer ciertos diálogos informales con los miembros del secretariado de las FARC. En un momento, usted recordará, en que el proceso estaba muy congelado, no avanzaba, llevábamos ya casi 4 años, y por supuesto había que intentar dinamizarlo un poco. Esa fue la tarea que el presidente Santos esperó de nosotros. Y empecé a contarle cómo en los encuentros informales con unos personajes que yo no había visto nunca, y que por supuesto la imagen que de ellos hemos tenido los colombianos es la imagen relacionada con la crueldad, con el terrorismo, con el daño. Después de 50 años de guerra hay mucho dolor acumulado, y para poder conversar con esas personas primero había que entender que eran seres humanos. Y en una conversación con Ángel, por allá en octubre o noviembre, empecé a contarle cómo yo también descubrí que detrás de cada guerrillero y su prontuario había también una persona que tenía dolores, familias, y que en alguna conversación con uno de ellos les conté que mi abuelo era un campesino liberal, que en la guerra liberal conservadora, esta guerra fratricida, también terminó asesinado de 3 balazos en una vereda del Cauca, en el municipio de Toribío, en El Palo, en una vereda en Caloto. Ese era el sitio a donde el desplazamiento de la violencia lo había llevado. Y a Ángel le pareció curioso que hubiese un campesino liberal en ese origen, y empezó a preguntarme y cómo fue el asesinato y qué pasó, y le conté, bueno, mi madre tenía 9 años o 10, era una campesina que quedó huérfana a esa edad y que terminó, la montaron en una chiva y para Bogotá a buscar algún pariente que la recogiera, que la adoptara, que la protegiera, como la historia de 7 millones de colombianos desplazados. Y se fue por esa veta, Ángel, y yo me devolvía a hablarle del proceso de paz, y él volvía a preguntar, y entonces, ¿usted dónde creció y qué pasó? Y usted por qué terminó con un papá que es gringo, y cómo así, que de dónde vinieron sus abuelos, y que la guerra civil española, y que también eran campesinos que los echó el hambre y la guerra de España. Y bueno, terminé contándole que yo
para pagarme la universidad aquí había sido panadero y taxista y que estudié en la Universidad Nacional y que, bueno, años después terminé en la presidencia del Congreso y como negociador de paz y hoy en palabras más con Álvaro, pero digamos que es por eso que él le puso el título de abajo hacia arriba, que no es ninguna historia distinta a la de cualquier colombiano que cada mañana se levanta a luchar con esfuerzo y sobre todo un homenaje a las mujeres. Mi viejita tiene 86 años, a ella le debo todo. ¿Cuántas mujeres jefes de hogar? Yo soy orgulloso hijo de madre soltera, sacan a sus hijos adelante. Y lo que somos es gracias al trabajo de esas mujeres a veces abandonadas. Este es un país de padres abandonadores, irresponsables. Como decía Juan Rulfo en Pedro Páramo, ¿no? Vengo a Comala en busca de mi padre. ¿Cómo es su relación con su mamá hoy en día? No, pues, a ver, le quiero contar una anécdota que casi le cuesta la vida de alegría. Casi se muere de la dicha, literalmente. Mi madrecita tiene 86 años, es oxígeno dependiente, usa una bala de oxígeno. Y por allá a finales del año pasado me hicieron algún acto de condecoración por cuenta de el papel en el proceso de paz y yo, claro, la llevé en primera fila y cuando me estaban imponiendo la condecoración yo cogí un micrófono inalámbrico y dije, no, esta condecoración no es mía, esta condecoración es para mi viejita. Y me bajé y le puse la condecoración y se emocionó tanto que le dio una crisis de asfixia. Casi se me muere de alegría la viejita. Le debo todo, como a tantas mujeres colombianas. Sin ella yo no, bueno, probablemente seguiría en la condición en que están los 7 millones de campesinos sin ninguna posibilidad de estudiar. Ella no pudo terminar quinto de primaria. Y su padre, usted lo describe de una manera muy interesante en el libro, me llamó la atención que usted lo veía cuando era niño como una especie de Hulk, con un ojo azul y uno verde. Pero era así. Como un gigante. Era un gigante. Pues a ver, imagínate, yo vine a conocer realmente a mi padre al mismo tiempo que conocí al Estado. Porque es que, como sucede con la sociedad colombiana, esta sociedad es una sociedad huérfana de Estado. Las familias colombianas, usted se encuentra con cualquier colombiano y dice, ¿cómo te va? Y dice, aquí, luchándola, saliendo adelante. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado para proteger a la familia? ¿Dónde está el Estado para darle la educación a los chiquitos? ¿Dónde está el Estado para que le garantice el hospital cuando la mamá se enferma? El Estado no está sino para arrancarle los impuestos. El Estado debería estar allí. Y por eso decimos que el Estado está ausente en gran parte del territorio nacional. Y para mí el Estado no existió hasta que entré a la Universidad Nacional, que es la universidad pública, y descubrí que había una cosa que se llama Vicetex, y pude hacer un crédito. Y para esa época verdaderamente establecí una relación con mi padre. Yo antes lo había, digamos, conocido, que tenga yo memoria, como a los 7 años, y yo iba una vez al año a Cali. Él era médico, anestesiólogo, muy prestigioso, un gran médico, un hombre muy inteligente, pero él era un hombre de 1,90 con un ojo azul y uno verde. Entonces usted se imagina un chiquitico que se bajaba de Expreso Bolivariano o la Flota Magdalena, me acuerdo que yo iba de aquí para allá, con mis calificaciones y mi libreta, a mostrarle a ese señor que era mi papá, que yo no lo había visto nunca grandote, las notas buenas que había sacado en el colegio. Y entonces él me decía, a ver, un beso aquí para su papá, cada año. Y era una cosa grandota, era como darle un beso a Hulk. Y esa fue la imagen que tuve una vez al año. Le agradezco mucho a mi padre. Después de que yo fui médico, pues él me ofreció trabajo. Y me fui a trabajar con él. Y trabajé 25 años en medicina. Y aprendí a curar y a sanar y a aliviar el dolor. Y digamos, esa era su vida y su dedicación. Pero verdaderamente era un hombre para este chiquito demasiado grande. Era como el mito del padre ausente que de pronto aparece. Roy, usted habla con mucho cariño de una manera muy especial de su época de estudiante de medicina y después del tiempo que pasó ejerciendo esa profesión. ¿Qué fue lo que lo hizo salir de la medicina para dedicarse a la política? Exactamente, ¿cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esa decisión que no es una decisión normal? Sí, hay dos momentos. Yo digo que me pasó lo que le pasó a Gregor Samsa, el protagonista de Kafka en La Metamorfosis, que yo era un médico tranquilo, con algún prestigio, mis pacientes me quieren todavía porque me los encuentro y me hacen falta, y una mañana amanecí convertido en un terrible insecto, que es lo que es la política, con las patitas al aire a ver cómo hace el tipo para volverse a la vida tranquila que tenía. Eso es culpa de dos personas, culpa que agradezco. Primero, del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Mire la curiosidad, cuando yo tenía 16 años y terminaba bachillerato en un colegio de curas,
que era el Colegio de La Salle. Mi colegio se iba a cerrar, se llamaba el Instituto de La Salle. Como yo crecí en La Candelaria, aquí en Bogotá y en el barrio de Las Cruces, el mejor colegio que había en la zona era ese, y mi madre hizo un esfuerzo enorme para poder pagarme ese colegio. Y resulta que el día de la clausura, el primer presidente de la Sociedad Literaria, hace 50 años atrás, había sido Carlos Lleras Restrepo, exalumno lasallista. Y yo era el último presidente de la Sociedad Literaria, porque eso se cerraba para volverse universidad. Entonces me eché un discurso, que por ahí lo guardo, y al expresidente Lleras, que ya era un hombre muy mayor, que era el invitado de honor, le llamó la atención lo que dijo ese muchachito y me llamó. Y anotó en un papelito y me dijo, vaya, busque a este señor. Y era Luis Carlos Galán. Entonces yo conocí a Galán a los 16 años y eso era el ícono de mi generación. Pues eso sí, ahí quedé con él y lo acompañé hasta que lo asesinó la mafia. Él me inoculó ese virus de la política y de jugársela a fondo. Después tuve este largo paréntesis dedicado a la medicina y hace 10 años me dediqué de tiempo completo a la tarea del Congreso y a esto que estamos haciendo, que es tratar de consolidar la paz en Colombia. Lo invito a que hagamos una pausa, Roy, para venir a hablar de la paz y de la política en Colombia y otras cosas que están reveladas en este libro. Roy, usted nos contaba ahora que fue taxista, que fue panadero. ¿Cuál era su taxi? ¿Qué número era? Me acuerdo que era el número 305. Primero tuve un Renault 18 viejo que no funcionaba para nada y después me pasé a un Chevette, pero estoy hablando de mis 18 años, 19, mientras estudiaba medicina. Salíamos del Hospital de la Ortúa, que lo extraño mucho, el Hospital San Juan de Dios, a medianoche, y yo dormía unas horas y trabajábamos sobre todo en las horas de la madrugada porque las carreras al aeropuerto eran las mejores para uno cuadrarse. Desayunábamos en Matatigres, un sitio al sur que era el desayunadero de los taxistas. ¿Qué era el desayuno? El desayuno era desayuno, pero desayuno de verdad, desayuno respetable, porque era carne sudada, bandeja, huevo, arroz. Los taxistas desayunábamos mejor que muchos y desayuno camionero, como desayunamos los colombianos de a pie. Y queda uno listo para trabajar todo el día, sobre todo para hacer esas carreras al aeropuerto. Esa experiencia de trabajar como taxista y en otro tipo de oficios, mientras que combinaba con los estudios universitarios, hoy en día, ¿cómo se refleja en su manera de hacer política? Con un profundo respeto y cariño por la gente, por los trabajadores. Mire, viniendo hacia acá estaba conversando con un señor campesino del Guainía, un indígena. Y él estaba contándome sus vicisitudes para poder sacar su familia, que quiere que una hijita que es adolescente pueda estudiar en Bogotá. Y entonces uno sabe lo que es la angustia de una familia colombiana por sacar adelante a sus hijos. Y hay que respetar el trabajo del otro. Y uno respeta y quiere a cada ser humano. En el taxi sí que conoce uno historias de la vida, historias de amor, historias de rabia, de angustias, de afanes. Se conoce muy de cerca al pueblo colombiano. Y yo creo que es importante conocer a las familias colombianas para poderlas querer, y es importante quererlas para poderlas gobernar. Cuando usted dice que es importante y que esta es una buena herramienta para conocer al pueblo colombiano, si yo le dijera a usted, explíqueme cómo son los colombianos, cuáles son los rasgos más importantes que tenemos todos en común, ¿usted qué diría? Se lo digo, den una sola palabra de entrada: luchadores. La gente trabaja todos los días, cada colombiano, desde el más humilde, desde el que se levanta a rebuscarse. Mire, más del 65% de los colombianos son trabajadores informales, o sea, se levantan por la mañana a rebuscarse, el rebusque, a trabajar en la informalidad, a sacar adelante la familia. Y inclusive los profesionales, los empresarios, los constructores, los emprendedores medianos, se levantan cada mañana a tratar de sacar adelante su consultorio odontológico, su almacén de telas, a tratar de que funcione su restaurante, de que lleguen los clientes. El colombiano es un gran trabajador, es un gran luchador. Y hemos tenido 200 años, Álvaro, de una vida republicana muy compleja, llena de violencia, de guerras, 9 guerras civiles en el siglo XIX, la guerra de los 1000 días, la guerra liberal conservadora, esa que le costó la vida a mi abuelo y el desplazamiento a mi madre siendo niña, y a 7 millones de colombianos más. Y apenas ahora respiramos la posibilidad de soñar un país en paz, pero no solo porque estamos desarmando a unos colombianos, que son los guerrilleros que están dejando las armas, afortunadamente, en imágenes que nunca habíamos visto antes. Una guerrilla ordenada, caminando hacia las zonas de concentración,
a pesar de las dificultades, para abandonar las armas para siempre. Bendito sea Dios. Pero eso es apenas el inicio, porque eso sirve en la medida en que esos millones y millones de pesos gastados en balas, en metralla, en bombas inteligentes, en helicópteros Black Hawk, que no sirven sino para matar otros seres humanos, podamos invertirlos en la gente, en la escuela campesina, en los niños, en la educación preescolar, en los hospitales, en la salud. Yo creo que este es un país que con un poquito de abono puede florecer, y el abono es la paz, y hay que sembrar esa semilla. Usted trabajó muy arduamente en el tema de la paz, lo vimos muy activo durante muchos meses, interviniendo en momentos clave, pero quiero que me adelante algo del libro, algo que no se conozca realmente de lo que pasó allá. Por ejemplo, desde su punto de vista, ¿cuál fue el momento más difícil del proceso de paz, donde estuvo a punto de fracasar y cómo se rescató? Bueno, hubo varios, pero recuerdo uno en la renegociación. Cuando Después del perdimos el plebiscito y ganó ligeramente el no, teníamos la obligación, el mandato de las mayorías colombianas de hacer otro acuerdo. Y tuvimos que irnos con una carga de propuestas, centenares de propuestas del no, para decirles a los señores de las FARC que había que aceptar todas las que se pudieran. Y esos fueron 40 días y 40 noches como los del diluvio universal, muy tensos, porque ya habíamos hecho un acuerdo. Y porque nada de lo que allí se hubiese dicho no había sido rechazado ya en los años anteriores. Logramos que empezaran a aceptar cosas, a entender que había que respetar esa voluntad. Y yo insistía en un tema que era una bandera del no absolutamente irreductible. Usted recordará que era la no elegibilidad. Y era mi deber, como el de toda la delegación, insistir en eso. No porque creyera en eso, yo estoy convencido que se trataba de cambiar las armas por la política, como en todo proceso de paz del mundo, pero teníamos la obligación leal de decirles, mire, intenten no ir al Congreso. Después de muchas propuestas y muchas insistencias en alguna reunión, el secretariado en pleno y su jefe negociador, Iván Márquez, se paró en la Casa 25, en La Habana, que era la casa de negociación del gobierno, porque ya para ese momento no teníamos centro de convenciones ni mesa de trabajo, sino que eran las casas. Se paró y después de insistirle en que nosotros pensábamos en que no deberían ir al Congreso porque era la voluntad de la mayoría, él dijo, basta ya. Se paró y dijo, basta ya. Ustedes llevan 4 años diciéndonos que dejemos las armas para cambiarlas por la política sin armas, y ahora nos van a decir que nos van a quitar también la política. ¿Qué es lo que nos han dicho estos 4 años? Y se retiró y pidió una reunión con los garantes, y hubo un momento de gran crisis allí. A mí me decía Humberto de la Calle, que entre otras cosas fue un magnífico conductor de ese proceso, siempre aplomado, siempre sensato, siempre estadista, que no había visto nunca en esos 4 años una expresión tan amarga y tan desesperanzada, pero tenía una explicación. No era un capricho del señor Márquez, es que tenían una crisis enorme adentro en los frentes. Es decir, ellos estaban diciéndoles a sus hombres, 7.000 hombres armados que llevan la vida entera en la guerra, convenciéndolos que dejaran las armas por una cosa que ellos no conocen, que es la política. Y entonces les iban a dar la razón de que tenían que dejar las armas a cambio de la cárcel. Pues por supuesto se les iban a desmembrar. Esa fue la razón de 2 consecuencias muy negativas que después hemos tenido que manejar. La primera, las disidencias del Frente 1 del Guaviare. Que la gente dijo, no, pues esta cosa, ¿a dónde nos van a llevar? ¿A dar las armas para que nos metan presos? Pues no las entregamos. Y otra consecuencia funesta, y es que se aplazó la solución a los militares. Habíamos previsto, desde que aspirábamos al triunfo del sí, que la mayoría de los militares que tienen encartes judiciales ya a esta hora deberían estar en su casa. Pero con la renegociación y el no y la nueva refrendación y las discusiones en el Congreso, pues todo eso se demoró. Y apenas el próximo lunes y martes estaremos aprobando en último debate la JEP, el sistema de justicia, para poder darle a los militares los beneficios y que vuelvan a su casa y a sus familias después de que le demos la vuelta a esta página del conflicto, porque la paz no es para perseguir a nadie, la paz tiene que ser para todos. Todos somos colombianos. Los hijos de la guerra, los que mueren en la guerra, pues son hijos de familias humildes. El soldado es hijo de una familia humilde, es un campesino, de origen campesino, como casi todos nosotros, y también lo es el guerrillero. Entonces,
apenas ahora les vamos a dar una solución jurídica, estarían ya en su casa si no hubiera sido por esa crisis. Roy, todas las encuestas muestran que los colombianos están saturados y tienen la peor imagen de todas las instituciones, incluidas las que tradicionalmente habían tenido las cortes, buena imagen, como las cortes, todo el mundo. Los medios, las fuerzas militares, la policía, la justicia. En ese entorno y con unas elecciones que están en el horizonte, ¿qué ve usted en la política colombiana? Ahí hay un riesgo enorme. Sobre las cenizas de los partidos políticos creció el populismo de Chávez y Maduro en Venezuela. Y también ocurrió eso con Berlusconi en Italia y con Duterte en Filipinas. Ocurrió, para no ser trágico, en el pasado lejano en la Alemania nazi. Sobre las cenizas de las instituciones. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque por supuesto hay una indignación enorme por los casos de corrupción en el mundo y en Colombia, pero coger con una tea incendiaria a quemarlo todo es francamente irresponsable. La sociedad colombiana, el pueblo colombiano, los televidentes de Palabras Más, la mayoría son trabajadores, son gente honesta, son gente limpia. En Colombia también hay delincuentes. Hay sicarios que son colombianos, y narcotraficantes que son colombianos, y bandidos y ampones de cuello blanco como los de Odebrecht, que son colombianos, pero la mayoría de los colombianos es gente decente. Si usted decide que todos los dirigentes políticos del país son corruptos y que hay que acabar con todo, lo único que queda es el populismo, con un efecto. Hoy esa histeria, digamos, esa indignación incontenida, arrasa con la política, como pasó en Venezuela. Y después van por los medios de comunicación. Y después van por la libre empresa. Y ahí tiene usted lo que está haciendo Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela. Hay que separar a quien es responsable y hay que meterlo a la cárcel. Pero esa generalización y ese discurso populista y esa gritería es peligrosa. ¿Dónde ve usted, para terminar, focos que puedan tener ese perfil populista, que puedan montarse sobre esa ola de opinión? Bueno, yo creo que los colombianos tienen claro quiénes son los que aprovechan ese populismo y exacerban esas llamas sin proponer soluciones de fondo. Más bien déjame decir que el problema de la corrupción necesita arrancarse de raíz, y la raíz es la ilegitimidad del poder en las bases. Las reglas de juego de la política colombiana son perversas. Es el voto preferente, la lista abierta, el clientelismo. El concejal más pequeño del municipio más humilde necesita, para elegirse, hacer él solo su propia campaña, financiarla, conseguir los votos y competir de manera caníbal con los compañeros de su lista. No hay ninguna unidad ideológica, sus rivales son sus propios compañeros. Es un sistema perverso. Hay que acabar la red clientelar, porque cuando eso ocurre, ese concejal para elegirse hace unos pactos con el alcalde. Ese alcalde para elegirse también hace unos pactos con el diputado, y después eso es la suma del gobernador y después del senador. Y hay una cadena que es la red clientelar de favores casi siempre no institucionales, de compra y venta de votos o de favores o de servicios, que no permite que haya respeto por los partidos políticos. Yo creo que hay que cerrar las listas, que hay que hacer financiación estatal de las campañas, que hay que acabar con ese mal invento del voto preferente, que hay que hacer una reforma a la justicia de fondo, 98% de impunidad en la justicia ordinaria. Es decir, el país va a necesitar en el mediano plazo, y me saca usted otra conclusión anticipada, una constituyente. Eso de la constituyente, tema importantísimo. Yo creo que vale la pena dedicarle un espacio especial a esa idea, pero 10 segunditos para que usted me diga una cosa. ¿La unidad nacional está en riesgo o no está en riesgo? Pues la unidad nacional en mayúscula está en riesgo ya hace rato, porque tenemos una polarización enorme. Política. Y la unidad nacional como coalición de gobierno tiene y ha tenido fisuras, pero vamos a estar juntos en el 2018. No se equivoquen con eso. Va a haber una elección muy bonita desde el punto de vista democrático, porque va a ser una elección de coaliciones. Va a haber una coalición de la derecha muy respetable con el Centro Democrático, con otros sectores, la doctora Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Ordóñez, y allí va a haber una apuesta. ¿Al doctor Vargas dónde lo ve? Pues no sé, todavía es vicepresidente, hay que preguntarle después del 14 si se deja llevar por esa tendencia de derecha. Pero también va a haber otra coalición al otro lado, que es la anunciada coalición, digamos, de los verdes, muy respetable, muy interesante, donde va a estar Claudia López, Robledo y Fajardo. Y nosotros, quienes hemos venido construyendo la paz, quienes impulsamos el sí, quienes creemos en un nuevo país de la paz para hacer reformas, Álvaro, porque de esos 10 segundos déjeme 5 para decirle que la gente que se opone a la paz no es que quiera la guerra,
es porque o le temen a la verdad, porque son cómplices de la guerra de muchas maneras, o no quieren las reformas. Las élites privilegiadas no quieren que nada cambie. Quienes así creemos, vamos a hacer una coalición. Yo aspiro a que haya una coalición en el 2018 entre el partido de la U, mi partido, el Partido Liberal, el Partido Conservador, sectores de izquierda democráticos, el Partido Opción Ciudadana. Es decir, yo creo que vamos a ser la mayoría para pasar a la segunda vuelta. Gracias por haber aceptado esta invitación, Roy. Estaremos pendientes de leer totalmente cada uno de los detalles y de esas cosas que van a aparecer en el libro. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a los televidentes. Palabras más con Álvaro García.